Inicio al panel sobre diálogo de culturas y espiritualidades diversas. Hemos escogido este tema porque en esta crisis de la modernidad que ha privado a los seres humanos de esa capacidad de trascendencia que tienen, la espiritualidad es patrimonio de la humanidad. La espiritualidad es una dimensión fundamental de los seres humanos y no está aislada, está integrada también a otras dimensiones como la sociabilidad, la corporeidad. Entonces, muy buenos días. Quiero presentar un saludo a los representantes que han manifestado su interés de participar en este foro sobre la diversidad espiritual. Me parece importante referirme a los señores estudiantes, las señoritas estudiantes, sobre la base de la identidad de nuestra universidad. Justamente cuando estamos hablando de la academia, estamos hablando de una pluralidad, estamos hablando de la posibilidad de que existan diversas interpretaciones, diversas concepciones, diversos planteamientos, porque la academia se nutre de la divergencia. Desde luego, nosotros en nuestra condición de alma mater, de primera universidad de la región surcolombiana, de la universidad pública oficial, no podemos alejarnos de estas discusiones, de estos análisis, de estas reflexiones. Bueno, ¿por qué a lo largo de la historia la Iglesia ha discriminado a la mujer con respecto a... Eso es un tema cultural, muchachos. El tema de la discriminación de la mujer no es de la religión cristiana, por favor. En todas las culturas, aún en el África hoy, hay etnias que maltratan a la mujer por ser mujer. Por favor, eso no es del cristianismo, eso es de las culturas, dentro de ellas está el cristianismo. Obviamente el cristianismo es como el río Magdalena, recorre desde el páramo de las Papas hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza, 1500 kilómetros de longitud. Y a ese le llegan ríos hediondos y putrefactos de Neiva, de Honda, de La Dorada, de Bogotá. Pero también le llegan ríos llenos de agua potable. Esas son las culturas. En todas las culturas hay riquezas, pero en todas las culturas hay porquerías. Ninguna cultura es un absoluto. Toda cultura está hecha por hombres. Y donde está el hombre, me horrorizo. Hombre, me avergüenza de ser hombre, porque ha maltratado, la naturaleza ha maltratado al hombre. No, eso no es de la Iglesia. ¿Cómo llega la Iglesia a todos? Como estoy haciéndolo aquí. Si por ejemplo nuestro rabino judío, hay judíos, yo estaba en Israel y yo respeto, lástima no he entrado a una sinagoga, que me gustaría hacerlo. Respeto al judaísmo, es más, somos hijos del judaísmo. El Islam, yo no he leído el Corán, he leído a partes, pero por total, cuando Mahoma escribe, tiene gran parte de influencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es más, los musulmanes quieren a María, y incluso hay un gran santuario en Portugal, en Fátima, y Fátima fue una de las esposas de Mahoma. De manera que nos falta es conocer la realidad para no ser fanáticos, para no ser impositivos. Por aquí hay otra pregunta. ¿En qué se basa la legitimidad de la Biblia si hay algunos escritos que no se han incluido en la Biblia? Claro, la Biblia no es un libro científico, por favor. La Biblia es un libro religioso. En el pueblo judío existía la Torá, o existe la ley, y toda la ley, el Pentateuco, los 5 libros y los profetas. Pero a la par estaba también el Talmud, que el Talmud no es otra cosa que los comentarios a la Biblia que hacían los grandes rabinos. De manera que en ese sentido, para nosotros los cristianos católicos, la Biblia sigue siendo el fundamento de nuestra vida. Pero en la Biblia no está todo. La Biblia es una orientación
eminentemente axiológica, no es un libro científico. Cuando dice en el libro de Josué que paró el sol, es un error científico, porque el sol está quieto en sí mismo, aunque internamente está en una evolución terrible con el gas del helio que le da vida y que se está lentamente descomponiendo. Claro, eso no es que nosotros vamos a ser tontos, que todo lo que dice la Biblia, no, la Biblia no es libro científico, pero como libro axiológico es una hermosura, y ahí encontramos toda una orientación. Creo que ahí están, no hay más preguntas. Bueno, muy amables, gracias por su cariño, por haberme escuchado. Excúsenme, los panelistas, los miembros de las comunidades indígenas, el señor rabino, el señor miembro del Islam. Gracias, excúsenme, el ideal es yo quedarme aquí, escucharlos, responder, estar con ustedes, pero es que la vida de un obispo es para allí, para allá, y trato de ir a todos. Gracias por acogerme, gracias por recibirme, y que Dios los bendiga. Agradecemos al señor obispo este entusiasmo a pesar de haberse ido a la luz, representante de la espiritualidad judía. Entonces se cumplen las reglas que se habían dispuesto al comienzo de este panel. Son 15 minutos prolongables a 20, entonces tiene la palabra. Buen día para todos. Soy Dubik, representante del judaísmo. Quiero aclarar, no soy rabino, soy el líder de nuestra comunidad ortodoxa hasídica, pero no soy rabino. Tardará unos 20 años serlo, así que no sería propio de mí decir que soy rabino. Soy de profesión docente, psicólogo en formación. Rabino es el maestro de la comunidad, rabino es el que conoce la ley muy bien a profundidad, y es una eminencia dentro del pueblo judío de mucho respeto. Como les dije, soy Dubik. Primero empezaré diciendo que no es judaísmo. Judaísmo no es una raza, judaísmo no es una religión, aunque dentro del argot académico tenga que decirse religión para poder enfocar, poder plantearlo dentro de la academia y la explicación. El judaísmo parte desde la creación, de que Dios entregó a nuestro pueblo de Israel la Torá, el libro sagrado, los primeros 5 libros que usted conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la tradición oral de nuestro pueblo, que igual es sagrada, que la incluye el Talmud, el Zohar y todos los libros sagrados que incluye nuestro pueblo. Lo que busca el judaísmo en cada uno de nosotros es la espiritualidad, en que consiste es las actitudes que el ser humano pueda tener. El judaísmo o el judío busca ser la conciencia de Dios. Desde ese punto de vista, aplicamos a cada mandamiento que tenemos, dentro de los 613 mandamientos que tenemos y que expresamos en nuestra forma externa, incluyen valores importantísimos, como la familia, por ejemplo, la mujer, que es de vital importancia dentro del hogar judío, se le considera una reina a la mujer. No tenemos problemas de machismo, como tal vez académicamente e ignorantemente se plantea muchas veces dentro de la academia. Creo que quien habla de una familia judía y dice que la mujer es maltratada nunca ha vivido en un hogar judío y no conoce una mujer judía para preguntarle. Valores como la moralidad, valores como el respeto, todo ello implica la práctica de nuestra observancia, de nuestra cultura. El judaísmo en sí es una identidad de un pueblo ancestral en la cual hemos sufrido una y otra vez por todas las épocas de la historia. La historia más reciente, 1930, 1934, el odio del nazismo hacia todos los judíos. 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. ¿Cuál fue el delito? Simplemente tener una conciencia de Dios y vivir bajo nuestra moralidad, en la cual quisieron quitárnosla y nos la han querido quitar por los tiempos de toda la historia. Muchas gracias a David, el representante de la espiritual judaica, y sigue en el desarrollo de este panel el señor Cantillo, que nos va a hablar desde los planteamientos del islamismo. Tiene la palabra.
Normalmente cuando se escucha del Islam o de los musulmanes recordamos a un tal Bin Laden, recordamos a unas torres gemelas un 11 de septiembre cayéndose por unos aviones, recordamos a unos señores de barba larga, unos señores fanáticos, terroristas, asesinos. Es el concepto que nos han vendido los medios de comunicación. Y de hecho para eso muchos musulmanes han cooperado también, no vamos a negar. Pero lo que queremos aclarar en este espacio corto, que tenemos la fortuna de tenerlo, es que el Islam no es nada de lo que los medios de comunicación ni lo que muchos musulmanes han presentado. El Islam es una forma de vida que tiene encerrado muchos principios religiosos, sociales, políticos, de diferentes aspectos. Es más que una religión, es una forma de vida, número uno. Número dos, creemos en un solo Dios, en ese Dios único que ustedes todos conocen. El Dios de los hermanos judíos, el Dios de los hermanos cristianos, el mismo Dios. No es un Señor diferente llamado Mahoma. Creemos en Dios, cuyo nombre en árabe es Allah. Porque en árabe es Allah. Si decimos español es Dios, si decimos en inglés es God. Si decimos en otro idioma es como se dice la palabra Dios en ese idioma. Decimos Allah es porque de tal manera fue revelado en nuestro libro. Creemos en los libros sagrados, creemos en los profetas. Algunos nacieron de padres musulmanes, algunos no nacimos de padres musulmanes. Entonces, hoy en día, ¿qué es un musulmán? Un musulmán es una persona común y corriente como ustedes, que cree en el mismo Dios, que cree en la mayoría de los mismos profetas y que cree en un libro sagrado llamado el Corán. Este libro llamado el Corán no contradice, por ejemplo, la Torá de los hermanos judíos. No contradice la Biblia de los cristianos. Tiene mucho, como lo dijo el Padre, tiene muchos conceptos cercanos. ¿Por qué? Porque todos son revelaciones de Dios y Dios no se equivoca en su revelación. Entonces, hoy en día, ¿qué queremos? Que los hermanos y las hermanas entiendan que los musulmanes no somos esos seres extraterrestres que aparecen en CNN poniendo bombas o explotando aviones, sino personas comunes y corrientes. Sí han habido algunos casos de terrorismo y fanatismo, como los ha habido en todas las religiones. En todas, desafortunadamente. Porque el problema no es de la religión, sino de algunas personas que interpretan de acuerdo a su concepto, que es la religión, o quieren establecer la justicia por sus propias manos. Hoy en día el Islam es la segunda religión en crecimiento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es una religión basada en el Corán como ciencia, porque viene de Dios, y en el intelecto. Dios nos regaló a cada ser humano el intelecto para poder tomar una decisión, para poder estudiar, para poder, después de un estudio, tomar una decisión. Entonces, el concepto en que los musulmanes son los señores retrógradas, montados en un camello, vestidos como un árabe, es un concepto muy chico. Hay musulmanes en el norte de África que montan camello y también tienen el turbante, porque pertenece a esa cultura. Yo no podría llegar aquí en un camello o llegar con un vestido de árabe porque no lo soy. Y ya tenemos carro, necesitamos camello. Si voy al desierto, necesito un camello.
Tiene la palabra Milady Harring, quien va a hablar desde la espiritual yoga. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Como siempre hay un error técnico, pero es por algo y quedó la danza como a la mitad, un poquito, quedó faltando una parte esencial que es la oración con el cuerpo, pero ya toca para la próxima. Con el respeto a los panelistas, muchas gracias. Mi nombre es Milady Harring, conocida en el medio de la filosofía de la India como Brindarani, y es muy difícil estar sentado acá hablando sobre algo tan magnánimo como es la espiritualidad. Es muy difícil como ser humano en esta sociedad poder entender a Dios en cualquier religión. La filosofía de la India y la filosofía especialmente del yoga no se basa tanto en una religión como tal, sino directamente en la esencia del amor. En el catolicismo podemos escuchar el primer mandamiento, que es un mandamiento tan importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en representación de mi maestro espiritual, que es el que debería estar aquí sentado realmente, porque hablar de esto es muy, muy profundo. Dios es algo tan maravillosamente grande que exponer algo de la divinidad es bien complejo y bien difícil, porque el ego falso aplaca totalmente la humildad del ser humano y nos impide ver realmente quiénes somos. La filosofía de la India, la cultura... Le agradecemos a Milady Harring esta intervención. Seguidamente tenemos al señor antropólogo y miembro de la secta Yanacona, Freddy Chicangana. Él va a hablar desde la espiritualidad de los pueblos ancestrales de América. Con ustedes, Freddy. Ayin Punchao, Yukata saludok Chaskipaichi, Hatun Yukanchi, Yukata saludok Warmicuna, Runacuna, Yukata saludok Sur Colombiana Yacta. Buen tiempo para todos, para todas, un buen tiempo para hombres, mujeres, niños y cada uno de ustedes que nos acompañan en la palabra. Quiero agradecer igualmente a la Sur Colombiana por escucharnos y poder compartir nuestras experiencias. A mí me gusta, antes de comenzar a compartir palabra, quiero leerles un poema de mi autoría. Se llama Aún tenemos vida en esta tierra. Voy a leerles en lengua quechua. Ñucanchis can causai pachacaipi. Pai can kutanapay kuna kiyosairapai rumi hawapi. Nucanchis taquinakai kinawanti yakunarita rukamanta. Lucas unaiku chinkananaiku manapacha. Nucachanainti tarimaina ukurpaipi. Nucasinaiku nukasuikuni kinawan maikei kinapura. Nukanawan hakunewan pachawi pichamanta. Upuy maipi yenkayanai maipanin kunkai. Yuyai kunaman. Paichata no hay pukuisana wayukuskuni. Nuka keskai kusiwan. Nuka nupiana. Taita Manuel kusimaray sarapai. Nuka nupiana. Nai mama Rosario kusay maray pachay. Imanu karubai. Chuyanan tu sakai hawapi wachungkuna. Nuka sinay kutakinay di wachuskuban. Kenadwan machinanangay kiskunkuna. Utinawan miskachinan tutakuna. Nuka nupiana yakimana. Kaparibai. Imanu kanchirinan kusay pachekai. Mientras ellas muelen el maíz amarillo sobre la piedra, nosotros cantamos con flautas y tambores de venado, reímos y nos embriagamos sin prisa, despedimos al sol que huye entre las montañas, reímos y danzamos con flautas entre las manos, nos vamos metiendo hacia el fondo de la tierra por ese ombligo tibio que arrastra y nos lleva a la memoria, a ese espacio donde habitan nuestros muertos que nos reciben con alegría. Bebamos, dice Taita Manuel, y que viva el maíz.
Bebamos, dice Mamá Rosario, y que viva la tierrita que nos calienta. Y mientras danzamos sobre los surcos, reímos y cantamos con nuestros muertos. Con flautas ahuyentamos las penas y con chicha endulzamos las noches. Bebamos, sin pena gritan, que aún tenemos vida en esta tierra. Hace miles de años nuestros pueblos cantaban, danzaban y tenían el privilegio de contemplar las estrellas, de leer el agua, de saber comunicarse con las piedras y con nuestros árboles. Y se había avanzado mucho, pero llega la conquista y trunca ese proceso. Ahí está el ejemplo de Atahualpa, cuando le entregan una Biblia y Atahualpa lo coloca sobre su oído y dice: esto a mí no me dice nada, porque a lo mejor es un Dios que no lo conozco, no sé qué me está diciendo. En ese momento Atahualpa es descuartizado. La conquista rompe con ese proceso tan grande que traen nuestros pueblos originarios. Hoy, cuando les leo este poema, estamos diciendo que estamos floreciendo nuevamente en nuestros pueblos originarios. Estamos nuevamente retornando a esas grandes sabidurías de nuestros pueblos originarios. Volvemos a comunicarnos con las piedras, con los árboles, con el agua, con la madre naturaleza, con nuestra Pachamama, con nuestra tierra. Al estar vi, cada gasta, hasta una